y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. El tema de esta hora lleva por título: Para esta hora has sido llamado. Y está basado en la experiencia que pasó el pueblo de Israel y en forma particular una joven que llegó a ser reina del gran imperio persa, la reina Esther. El versículo que fue nuestra lectura bíblica está en Esther capítulo 4 y versículo 13 y 14. Pueden abrir sus Biblias en Esther capítulo 4, versículo 13 y 14. Mardoqueo dijo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Nuevamente, el título de nuestro tema el día de hoy es: para esta hora Dios te ha llamado. El pueblo de Dios, el pueblo escogido, había pasado por muchas vicisitudes, muchas experiencias duras bajo el cautiverio en Babilonia. Desde la época del rey Nabucodonosor en adelante, hubo 3 deportaciones. Fueron llevados los judíos cautivos a Babilonia. Fue una experiencia muy amarga y muy dura. Y sin embargo, se mostró la fidelidad de Dios aún en eso, porque Dios había dicho que si ellos se mantenían en desobediencia a los mandamientos de Dios, Dios retiraría su mano protectora de ellos y serían enviados a las naciones cuyos ídolos y cuyos dioses estaban adorando en violación al mandamiento de la ley de Dios. Y eso fue exactamente lo que sucedió. La nación de Israel, los judíos, estaban adorando a los dioses babilónicos. Esa historia triste está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, las abominaciones que estaban haciendo aún en el templo dedicado al culto al gran Dios Yahweh, Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Se habían levantado imágenes de los dioses babilónicos y Dios los envió al cautiverio. Habían pasado 70 años durante los cuales se extendieron los ministerios proféticos del profeta Daniel en la corte de Babilonia, del profeta Ezequiel, que también fue deportado y pasó todos esos años allá en el cautiverio en Babilonia, y en Jerusalén había quedado el profeta Jeremías. Y Jeremías había
amonestado de parte de Dios, pero no hicieron caso, desobedecieron. Es más, hasta Jeremías casi lo mataron. Si no hubiera sido por la mano de Dios, lo hubieran matado porque el pueblo no quería escuchar la palabra de Dios. Finalmente, lo que Jeremías había profetizado se cumplió, y la ciudad amada y el templo, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el orgullo nacional de toda la nación judía, fue destruido por completo, y la ciudad desmantelada, quemada totalmente, y el resto de los judíos enviados al cautiverio. Y así habían pasado 70 años. Finalmente, la nación a la cual ellos sirvieron en Babilonia cayó en manos de los medos y los persas, el próximo imperio mundial. Y bajo Ciro, el gran conquistador de Babilonia, ustedes recuerdan cómo cayó Babilonia en manos de los medos y los persas, y cómo Dios entregó la ciudad de Babilonia en esa última noche en que todavía el último rey de Babilonia estaba glorificando a los dioses de Babilonia y desafió al Dios del cielo, trayendo los vasos y los utensilios sagrados de la casa de Dios que habían sido traídos desde Jerusalén a Babilonia. Los sacó para burlarse y para desafiar al Dios del cielo. Y esa noche apareció la escritura en la pared. Esa mano que escribía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esa misma noche el reino cayó, Belsasar fue muerto y la ciudad de Babilonia cayó en manos del nuevo imperio emergente, los medos y los persas. El primer decreto que viene es dado por Ciro, el gran conquistador. Y Ciro permite a los judíos regresar, salir de Babilonia, la nación de su cautividad, y regresar a Jerusalén. Y les dio la oportunidad de construir el templo para el Dios de los judíos, para Jehová. No voy a contar los detalles de cada una de esas historias, aunque son impresionantes. ¿Por qué el rey Ciro dio el decreto de regresar los judíos? Por supuesto, fue movido por el Espíritu de Dios, pero también había visto su nombre escrito en los rollos del profeta Isaías, y Dios había dicho de Ciro: yo lo escogí aún antes que él naciese y le puse nombre. Y el profeta Isaías había dejado registrado el nombre de ese rey, de ese jefe del ejército de los medos y persas. 150 años antes que él naciese, ya el profeta Isaías había escrito su nombre. Y cuando Daniel, que estaba en Babilonia, se acercó a el capitán, que en ese momento todavía no era el rey, pero era el capitán, el general del ejército, y fue con los rollos del profeta Isaías escrito sobre cueros de animales bajo el brazo, y se los desrolló, se los desenvolvió delante y le mostró que él iba a ganar y la ciudad de Babilonia le iba a ser entregada en sus manos, porque Dios así lo había decretado, y le mostró su nombre escrito
En el libro del profeta Isaías, Ciro quedó tremendamente impresionado y vio que había un Dios en el cielo que conocía el futuro. Y él fue muy propicio al pueblo que estaba cautivo en Babilonia. Y les dio la oportunidad de regresar y construirle de nuevo templo a Jehová en Jerusalén. Volvió un grupo de judíos, pero la gran mayoría quedaron en Babilonia. Y hermanos, profeta tras profeta que Dios levantó, los instó: salgan de Babilonia, regresen a su tierra. Muchos no hicieron caso, la gran mayoría no estaban dispuestos a abandonar la tierra de su cautiverio. ¿Por qué? Bueno, porque habían prosperado en Babilonia, les había ido bien. Habían construido casas, se habían multiplicado y estaban en buena condición. Y estaban cómodos. Pero el mensaje de Dios era: salid de Babilonia, pueblo mío. Dice la mensajera del Señor en el libro Profetas y Reyes, en la página 441. Unos pocos regresaron a Jerusalén y con grandes esfuerzos y mucho ataque de los enemigos fueron tratando de reconstruir el templo, de edificar nuevamente el templo. La inspiración habló de que un remanente regresaría, y así fue. Aquellos cuyo espíritu Dios despertó eran los que habían regresado bajo el decreto de Ciro. Pero Dios no dejó de interceder con los que se habían quedado por su propia decisión en Babilonia. Y mediante múltiples instrumentos les hizo posible el regreso. Sin embargo, la mayoría de aquellos que no respondieron al decreto de Ciro tampoco se dejaron impresionar por influencias que vinieron después de eso, que les llamaban a salir de Babilonia, los profetas. Ni aun cuando el profeta Zacarías les amonestó: huid de Babilonia sin demora, salid de ella, pueblo mío, no escucharon la invitación. Sin demora, salid de ella, pueblo mío, no escucharon la invitación. Vino un segundo decreto que dio el rey Darío I. Y durante el reinado de Darío, que siguió a Ciro, nuevamente los judíos habían sido favorecidos notablemente. Y se había dado el segundo decreto de que podían regresar. En la época de Darío y ese segundo decreto, algunos volvieron, pero otra vez la gran mayoría quedaron en la tierra de su cautiverio, solo que ahora pues había un nuevo imperio que los favorecía por la impresión que Dios había hecho en el corazón de Ciro. No obedecieron. Dios les dio la oportunidad de salir más de una vez y se levantaron un profeta tras otro que los amonestaban a volver. Pero ahora estaban cómodos en el lugar donde estaban. Habían sido llevados cautivos, pero ahora estaban en una condición
mejor que cuando fueron al cautiverio, porque Babilonia era una nación próspera. Es como decir que habían ido pues a los Estados Unidos. Era la nación opresora, la nación que los había dominado el mundo entero, pero al moverse allá, los judíos les había ido bien en la nueva nación, que no era su tierra. Y ustedes saben, muchos de nosotros hemos venido de otros pueblos, de otras naciones, y a veces cuando venimos a esta nación, a este país, buscando una vida mejor para nuestra familia, decimos, voy por unos años, voy a reunir algo de dinero para poder salir de la situación tan difícil que tengo, en donde sea, en México, en Guatemala, en El Salvador, de donde uno viene, ¿verdad? Pero siempre la idea es, pues voy por un tiempo y luego voy a regresar a mi tierra. Pero después que venimos aquí, muy difícil, son muy pocos los que regresan, porque ya nos habituamos a esta nueva vida, estamos más cómodos, tenemos comodidades que quizás en nuestros países no tendríamos, y en lugar de irnos, pues nos afianzamos y afincamos aún más. Así le pasó al pueblo judío. En lugar de regresar en todos los llamados que Dios les hizo, decidieron quedarse. Pero ahora las cosas no fueron tan favorables. Por algo Dios les mandaba a los profetas diciendo, salid, salid de Babilonia, pueblo mío. Llegó un nuevo rey. Después de la muerte de Darío, llegó un rey que se llamaba Jerjes el Grande. También estos reyes estaban mencionados en la profecía que Daniel dio en el capítulo 11, que iba a haber 3 reyes más en Persia. 3 reyes más. Lo pueden comparar a esto con el libro de Daniel en el capítulo 11, donde dice en el versículo 1, le dice el ángel, y yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora, le dice el ángel a Daniel, yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Esos 3 reyes son los que estamos viendo en esta historia. Después de la muerte de Darío, se levanta el rey Jerjes el Grande, Jerjes I. Y este rey desconocía lo que, o si no lo conocía, por lo menos era antes de su época, cómo Dios había movido el corazón primero del rey Ciro y después del rey Darío, para que el pueblo judío pudiera regresar, salir de Babilonia y regresar a la tierra que Dios les había prometido. Este nuevo rey tenía muchas riquezas, un gran imperio, y ahora podemos volver a la historia de la reina Esther, porque de este es el rey que estamos hablando ahora. Se llamaba Jerjes I o Asuero, es el mismo rey, Jerjes I o Asuero. Dice en Esther capítulo 1, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía. Imagínense el tremendo imperio que tenía sobre 127 provincias.
Las 127 provincias del reino persa, de Asuero como rey, eran 127 naciones que los persas habían conquistado y las habían hecho provincias de su imperio. Es decir, gobernaba prácticamente todas las naciones conocidas y todas habían sido sometidas a su poder. Y este hombre fue confirmado, versículo 2, en aquellos días, cuando fue confirmado o afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Los babilonios tenían su capital en la ciudad de Babilonia, pero los medo-persas tenían su capital en la ciudad de Susa. Susa está más al sur de Babilonia, cerca del Golfo Pérsico. Y dice, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media. Eso estaba en el versículo 3, en el tercer año de su reinado. Este tremendo banquete que hizo a todos los príncipes, porque él quería mostrarles, versículo 4, fíjense que en el 3 decía que invitó a ese banquete a los más poderosos de Persia y Media, gobernadores de todas las provincias y príncipes de las provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Por muchos días, 180 días. Imagínense ustedes un banquete que dure 6 meses. Jamás se había visto algo así, que un gobernante hiciera un banquete y trajera a los grandes de toda la nación para mostrarles su opulencia, su riqueza, la magnificencia de su poder. 180 días de banquete, día tras día, comilonas y comilonas, y los que trabajaban, los sirvientes del palacio, no tenían vacaciones. 6 meses seguidos cocinando para los banquetes día con día con día que el rey Asuero había mandado a dar. Y como si eso fuera poco, dice el versículo que sigue, cumplidos estos 120 días, versículo 5, hizo el rey otro banquete en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. No solamente ahora a los dirigentes, a los príncipes, a los gobernadores, pero ahora echó el palacio, la casa por la ventana. Es decir, ahora invitó a todo habitante de la ciudad capital a venir a los parques preciosos que tenía el palacio, inmensos, y en el parque del palacio, en el patio del huerto, hizo banquete por 7 días al pueblo entero. Dice el versículo 6, el pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata, sobre el losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de los otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Imagínense la opulencia de este hombre haciendo un banquete para toda la ciudad entera, desde el más chico hasta el más grande.
Eso nomás les muestra las riquezas que tenía el imperio medo-persa. Este es el rey que por el orgullo desmedido que él tenía, se dejó engatusar por un hombre llamado Amán Agageo. Y ahí es donde la historia se pone más interesante. Recuerden, ya había habido 2 decretos para regresar a Jerusalén, para el pueblo judío, el pueblo de Dios. Y no habían aprovechado la oportunidad. Ahora Dios va a actuar de otra manera. Y ahora se levanta el enemigo del pueblo de Dios. Lo que no hacemos cuando tenemos oportunidad en obediencia al mandato de Dios, nos va a tocar hacerlo en tiempos mucho más difíciles. La historia se desarrolla en los próximos capítulos. No tenemos tiempo hoy de leer toda esa historia, pero si ustedes quieren leer una historia fascinante, nomás tomen su Biblia y lean el libro de Esther. El libro de Esther no es muy largo. El libro de Esther solamente tiene 10 capítulos. Y el capítulo 10 solamente tiene 3 versículos. No son largos. Son solamente 3 o 4 hojas en su Biblia. Pero es una historia fascinante, mucho mejor que una película o que una novela. Es increíble la historia. No la vamos a estudiar ni la vamos a leer en esta hora, pero léanla esta tarde cuando vuelvan a sus casas. Es más, pueden hasta contárselas a sus niños. Saben, no hay muchas heroínas mencionadas en la Biblia. Hay algunas historias de mujeres en la Biblia que son muy impresionantes. Pero la reina Esther descolla porque llegó a ser reina en una nación pagana y ella era del pueblo de Dios. Y cómo Dios la usó. Aunque no voy a repasar la historia, les voy a leer un parrafito que la va a resumir y está nuevamente en Profetas y Reyes en la página 441. Dice así: Darío fue seguido en el trono por Jerjes el Grande. Este es el Asuero de la Biblia. Y fue durante el reinado de Asuero cuando los judíos que no habían querido escuchar la invitación de huir de Babilonia fueron llamados a arrostrar una terrible crisis. Habiéndose negado a valerse de la vía de escape que Dios les había provisto, se encontraron de repente frente a frente con la muerte, estando en Babilonia. Ahora recuerden que Babilonia ya no era la gran Babilonia de antes. Ahora Babilonia era una provincia del imperio medo-persa y no era ya la ciudad capital. Pero los judíos estaban muy tranquilos allá, pero ahora se les va a enfrentar una crisis terrible. Mediante el Agageo Amán, hombre sin escrúpulos, que ejercía mucha autoridad en el reino de los medos y los persas, Satanás obró en ese tiempo para contrarrestar los propósitos de Dios. Realmente el que estaba detrás de Amán, el Agageo, era Satanás, pero el plan del diablo era borrar de la faz de la tierra a los que adoraban al Dios verdadero. Sigue diciendo, Amán era uno grande en el imperio,
albergaba acerba malicia contra Mardoqueo. Mardoqueo era judío, que no le había hecho realmente ningún daño, sino que se había negado simplemente a manifestarle reverencia al punto de adorarle. Ustedes recuerdan la historia. Y la historia está en el capítulo 2 y 3, sobre todo en el capítulo 3 del libro de Esther. Simplemente Amán, donde él pasaba, como era el segundo en el reino después del rey, donde él pasaba, toda la gente se le inclinaba, le rendía reverencia y hasta adoración, se postraban delante de él. Pero había un guardia humilde que cuidaba la puerta del palacio, y este era judío y se llamaba Mardoqueo. Y cada vez que Amán entraba, Mardoqueo no se postraba delante de él. Ese era el único mal que le había hecho. Ningún daño, simplemente le daba la bienvenida cordial, adelante, señor Amán, pero no se inclinaba delante de él, y eso lo tenía molesto por el orgullo de este hombre. Y dice aquí, no conformándose con meter mano y destruir a Mardoqueo, porque eso es lo que él quería, Amán maquinó la destrucción de todos los judíos que estaban en el reino de Asuero. Léanlo allí en el versículo 6. Pero no tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Fíjense, es Satanás detrás de Amán, inflando su orgullo, simplemente porque Mardoqueo no se le postraba delante. Eso está en el versículo 5. Vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Solamente por eso. Pero no le bastó con decir, me voy a encargar de Mardoqueo. Se había averiguado que era judío y por qué no se postraba. Y ahora maquinó la destrucción de todos los judíos que habían quedado en Babilonia. Fíjense, si ellos hubieran salido en todas las oportunidades que tuvieron, no se hubieran enfrentado con esto. Pero se habían quedado porque estaban cómodos, porque no veían ningún peligro. Hasta que el diablo utilizó a este hombre para poner en peligro a todos los judíos. Sigue diciendo la mensajera del Señor en el resumen que estoy leyendo. Engañado por las declaraciones de Amán, Jerjes, el gran rey o Asuero, fue inducido a promulgar un decreto que ordenaba la matanza de todos los judíos. Fíjense cómo está descrito aquí en la Biblia. Esther capítulo 3, versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. No guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Eran mentiras. El pueblo de Israel respetaba las leyes siempre que no estuvieran en contraposición de la ley de su Dios. Pero Amán le hace creer al rey que eran rebeldes, que no obedecían las leyes del rey,
y que tienen costumbres y leyes diferentes a las leyes de los medos y los persas. De nada les sirve dejarlo vivir. Esta misma acusación se va a levantar contra el pueblo de Dios, porque tenemos una ley superior y a veces la ley superior nos pone en conflicto con las leyes de los hombres. Las cosas se están dando en este mundo rápidamente, hermanos. Las leyes están cambiando. También aquí llegó un nuevo rey, como Jerjes. Y ese nuevo rey, el nuevo presidente de esta nación, lo primero que hizo, el primer día que llegó al gobierno, fue firmar una cantidad de leyes que echaban abajo lo que el antiguo presidente había hecho. Pero sobre todo nos impresionó las leyes en favor de homosexuales, de personas que ya habían sido quitadas del ejército. Ahora se abrió otra vez la puerta, se pasaron leyes que benefician tremendamente la corrupción moral en la cual se está hundiendo cada vez más esta nación. De las 100 y pico de leyes que firmó, todas eran leyes que atentan contra la moral. Y esto está preparando el terreno. Imagínense que se nos obligara a nosotros como adventistas, y ahora hablo de mi persona, como pastor adventista, por la ley de esta nación, a tener que casar a personas del mismo sexo, porque el matrimonio de personas del mismo sexo es ley en esta nación. ¿Qué pasaría? Si un pastor adventista por ley es obligado a casar a personas del mismo sexo, ¿podríamos nosotros hacer algo así, aún en violación a lo que manda la ley de Dios? No tendríamos la manera de hacerlo porque va en contra de nuestra conciencia. Y sin embargo va en contra de la ley establecida en esta nación y ahora ratificada por el nuevo gobierno demócrata. Yo aquí no estoy hablando de política, simplemente estoy contando lo que está pasando en esta nación y puedo hablar mucho más del nuevo rey Jerjes que llegó al poder, ¿verdad? Pero la realidad es que muy pronto el pueblo de Dios va a ser confrontado con una crisis cual nunca nos ha tocado vivir, a lo mismo que en la época de la reina Esther. Viene una crisis grande que nos va a enfrentar con la misma muerte. Sigue diciendo aquí el resumen, porque la historia completita está en el libro de Esther. Pero les doy el resumen aquí. Amán logra engatusar, engañar al rey Asuero con mentiras, diciéndole que ese pueblo que tiene leyes distintas, que tiene costumbres distintas, que no guarda las leyes de la nación, no guarda las leyes de los medos y persas. Y claro, cuando las leyes de los hombres están en contraposición a la ley de Dios, ya lo sabemos nosotros. La palabra de Dios dice, es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres, aun si eso nos lleva a violar las leyes establecidas. Y es dura esa situación. Tener que estar en contra de leyes que han sido votadas en esta nación. Y no solamente esa que acabo de mencionar, hay un montón
montón de otras leyes que han sido pasadas por este nuevo gobierno, que favorecen la promiscuidad, la inmoralidad y la decadencia de esta nación. Sigo con la historia. Se designó un día en el cual los judíos debían de ser muertos y su propiedad confiscada. Poco comprendía el rey los resultados abarcantes que habrían acompañado la ejecución completa de este decreto. Dice allí en el versículo 9, si place al rey, le dijo Amán, decrete que sean destruidos y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. El rey se quitó el anillo de su mano, versículo 10, y lo dio a Amán. Es decir, le pasó la autoridad. El anillo era el sello de su autoridad con el cual se pasaban los decretos de la nación. Eran firmados con el anillo del rey. Y se lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofreces, quédatela tú. Demasiada riqueza ya yo tengo. Y el pueblo que tú pides, también te lo doy a ti, para que hagas de él lo que bien te pareciese. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, y a cada provincia según su escritura, en su propio idioma. Y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de todos sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. La ciudad entera conmovida. Había muchos judíos en Susa y en el resto de las provincias del reino. Dice la mensajera del Señor, Satanás mismo, instigador oculto detrás de este plan malévolo, estaba procurando quitar de la tierra a los que conservaban el conocimiento del Dios verdadero. Había ahora un decreto de muerte firmado por el rey. No pierdan la similitud, porque en un momento vamos a leer que la mensajera del Señor, por inspiración de Dios, dice que el decreto que se dio contra los judíos es de la misma naturaleza que el que se va a promulgar. Escúchenlo. Dice aquí, página 444, el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Un decreto de muerte. Y para nosotros esto nos parece inverosímil.
pero no está lejano el tiempo. Cuando se pasen leyes restrictivas, cuando se pase la ley dominical, y no voy a hablar mucho en esta hora, estoy preparando un tema del conteo hacia la ley dominical y lo que viene sobre esta nación. Justamente algunas de las leyes que Biden ha firmado tienen que ver con regresar a los pactos anteriores bajo la excusa de proteger el planeta. Ustedes han visto lo que ha firmado Biden, volviendo a los pactos de París. Pero otra cosa que nos sorprende tremendamente es lo cercano y cómo están trabajando de común acuerdo el presidente de los Estados Unidos con el jefe de Estado del Vaticano. No solamente Biden es católico romano, pero está en constante consulta con el Papa Francisco. Aunque ellos no hablan de las cosas que hablan, ni las hacen públicas, nosotros sabemos su agenda, porque la Biblia nos lo ha revelado y sabemos hacia dónde va todo esto. No déjenme seguir con la historia, ya llegaremos a esta partecita. El resumen que da Elena de White sigue así. Todo el pueblo que adoraba al Dios verdadero estaba condenado a morir. Pero las maquinaciones del enemigo fueron derrotadas por un poder que reina sobre los hijos de los hombres. En la providencia de Dios, la joven judía Esther, quien temía al Dios Altísimo, había sido hecha reina de los dominios medo-persas. Mardoqueo era pariente cercano de ella. Adasa, como se llamaba esta mujer, le cambiaron el nombre, el rey le puso el nombre de Esther, que es un nombre persa, y es el nombre de la diosa principal, Ishtar o Esther, Ishtar, entre los persas, Esther. Le puso un nombre pagano. Ella llevaba un nombre judío, un nombre que hablaba de a quien ella servía, pero le cambió el nombre. Y esta muchacha joven llegó al reino con un propósito. Dios lo tenía, Él sabe el fin desde el principio y Él arregló las cosas de tal manera que hubiera liberación para el pueblo judío. Mardoqueo había criado a esta muchacha. Era su primo. Ella había quedado huérfana de padre y madre y se había criado con su primo. Era realmente su padre adoptivo. En la necesidad extrema, Esther decidió pelear en favor de su pueblo y apelar al rey de Medo-Persia, Jerjes, para que libertara a su pueblo. Esther se iba a presentar como intercesora por el pueblo judío. Los detalles de la historia están en la Biblia, pero ahí viene nuestro versículo que fue nuestra lectura. Dice Esther capítulo 4. Ya le habían hecho saber a Esther en la corte del rey del decreto que se había pasado.
Dice el versículo 11, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Ella se quería presentar a hablarle al rey, pero hay un decreto, si entraban sin ser invitados, el decreto era morir. Salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, ese vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Le dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester, porque Mardoqueo le había dicho, haz algo, Ester, estás allá, habla con el rey para que salga al pueblo. Y Ester le dice, si entro me puede costar la vida, a menos que el rey me extienda el cetro. Y Mardoqueo le dice a Ester, versículo 13, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Vas a caer también, porque esto es contra todos los judíos, aun si tú eres la esposa del rey. Porque si callas, versículo 14, absolutamente en este tiempo, si callas, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ester le dice o le manda a decir a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó a Ester. Fíjense que lo primero que hace esta joven es hacer ayuno y oración. Muchas veces cuando nos enfrentamos en crisis queremos resolver las cosas por nosotros mismos. Pero cada vez que estamos en una situación difícil debiéramos ir al Señor, presentarle delante de Él la situación, hacer ayuno, oración, pidiendo la sabiduría del cielo para saber cómo actuar en esa hora y qué hacer. Dice la mensajera del Señor, la crisis que arrostró Ester exigía presta y fervorosa acción. Pero tanto ella como Mardoqueo se daban cuenta de que a menos que Dios obrase poderosamente en su favor, de nada valdrían sus propios esfuerzos. De manera que Ester tomó tiempo primero para comulgar con Dios, la fuente de su fuerza y de su poder. Y así le pidió a Mardoqueo que juntara a todos los judíos que vivían en la ciudad capital y que ayunasen con ella. Y después de encomendarme en las manos de Dios, de pedirle en oración, ayunen por mí, yo también voy a ayunar con mis doncellas y entonces me presentaré al rey y si perezco, que perezca. Los acontecimientos que siguen son tan fascinantes e increíbles que casi parecen un cuento. Léanlos esta tarde o mañana, en algún momentito que tengan, lean el libro de Ester para que queden ustedes azorados de ver cómo se dieron las circunstancias. Es impresionante la historia. Dice la mensajera del Señor en un resumen rapidito. Los acontecimientos que se produjeron fueron en rápida sucesión. La aparición de Ester ante el rey, el señalado favor que le manifestó, extendió el cetro, no murió. Ahí estaba la mano de Dios. Los banquetes del rey y la reina con Amán como único huésped. Y no fue un banquete,
Ustedes saben que ya lo vimos, que era muy común esto de hacer banquetes. Y la reina pues siguió la costumbre de la nación donde estaba y de su marido que le gustaban los banquetes. Pero invitó a Amán como único invitado y Amán se sintió pues como un pavo real, ¿verdad? Lleno de orgullo que la reina le hiciera un banquete solo para él. Imagínense. Y ustedes conocen lo que pasó, un banquete y después otro. Pero mientras tanto pasó algo increíble. El rey Asuero se le fue el sueño y no podía dormir. Y en esa noche, pues, quiso que le leyesen algo para conciliar el sueño. Y mandó uno de sus ayudantes, de sus siervos en la corte, que le trajesen el libro de memorias que se llevaba. Y abrieron el libro y la historia que sale es que había habido un complot contra él. Todas las memorias que estaban escritas en ese libro. Pero específicamente le comienzan a leer al rey que se había descubierto un complot para quitarle la vida. Y eso no era raro en esa época. Pero que un guardia de la puerta del palacio había escuchado hablando afuera de la puerta del palacio los que estaban maquinando para quitarle la vida al rey. Y él había dado un reporte. Y se apresó a los que estaban haciendo el complot, se demostró que había sido cierto y esos fueron condenados. Esa era la historia que le leyeron al rey allí a la medianoche o a la madrugada cuando no podía dormir. Y el rey se acordaba de eso. Pero entonces pregunta, ¿y qué se hizo con el que reportó el complot? El siervo que estaba a la puerta y que informó y me salvó la vida. ¿Qué se hizo en favor de él? Le dicen, pues rey, no se hizo nada. ¿Cómo que no se hizo nada para agradecer a este hombre? El rey, a esa hora de la noche, da la orden que se haga algo para agradecerle. ¿Y quién era sino Mardoqueo, el papá adoptivo de Esther? Todavía no se había revelado el origen, porque Amán se había quedado bien calladito de no decir por qué él estaba mandando a matar a ese pueblo. Y justamente a quien él odiaba era Mardoqueo. Pero también la reina Esther era judía y esto no había salido a la luz. El asunto es que el rey da la orden y justamente el que entra para hablar con el rey y viene con el plan, esa mañana al levantarse el rey, el que entra y viene con el plan de matar a los judíos y que el rey lo autorice, es nada más ni nada menos que Amán. Y el rey le dice a Amán, Amán, tú que eres mi persona de confianza, ¿qué me sugieres que haga a alguien a quien el rey quiere honrar grandemente en el reino? Y Amán, con su orgullo desmedido, le pensó por sus adentros, ¿a quién más va a querer honrar el rey sino a mí? Y dice, y ustedes pueden leer la historia, es impresionante, ¿verdad? Está allí en el libro de Esther, en el capítulo 6. Todo el capítulo 6, y no es largo, tiene 14 versículos. El rey le dice, ¿qué harías? Y Amán responde todo hinchado.
para el varón cuya honra desea el rey. Esther 6:7. Y ahora el 8. Traigan el vestido del rey, el vestido real, que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Eso les está demostrando Amán, pues realmente anhelaba ser rey. Era el segundo en el reino, pero lo que él decía, lo que él quería realmente es algún día ocupar ese puesto y que lo vistan, que le den el vestido, versículo 9, y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y se pregone delante de él: así se hará el varón cuya honra desea el rey. Y entonces el rey le dice a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y tuvo que vestir a Mardoqueo y conducirlo él mismo en el caballo por la plaza de la ciudad. E hizo pregonar delante de él: así se hará con el varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa apresurado, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos lo que le había pasado. Y le dijeron sus sabios, sus consejeros, y Zeres, su mujer: si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Y aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Y este era el banquete donde la reina Esther iba a revelar todo el complot que había contra ella y contra su pueblo. Y en este próximo banquete, que fue el tercer banquete, la reina le dice al rey que ella es judía y que la ley que el rey ha firmado la afecta, a ella y afecta a todo su pueblo y aún a Mardoqueo. El rey se molesta porque vio que había sido engañado, porque algunos de los siervos más leales de su reino, entre ellos su propia esposa, era judía, y también Mardoqueo, a quien había honrado, gente leal. Y el rey se levanta apresuradamente del banquete y deja a solas a Amán con la reina Esther. Y viéndose descubierto, ahora comienza a pedirle clemencia a ella. Imagínense, había planeado quitarle la vida y ahora le está pidiendo a ella que le salve la vida. Por supuesto, las palabras que la reina Esther le habló al rey son de ponerlas en un marco. Miren cómo ella habla al rey. Le pide al rey que le iba a decir cuál era su petición para hacerle 3 banquetes seguidos y con Amán presente. Y el rey dice: ¿cuál es tu demanda? Aún hasta la mitad del reino te daré. Versículo 3 del capítulo 7, la reina Esther responde y dice: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si le place al rey, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Responde el rey Asuero y le dice a la reina Esther: ¿quién es? ¿Y de dónde está el que se ha ensorbecido su corazón para hacer esto? Y Esther dice: el enemigo y adversario es este malvado Amán que lo tienes aquí adelante.
Y el rey se turbó. Y Amán se turbó delante del rey y de la reina. Y luego el rey se levantó del banquete encendido en ira al verse pues engañado. Y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida. Fíjense cómo se dieron vuelta las cosas de un momento para otro. Primero Amán estaba tramando la muerte de ella y ahora le está pidiendo por su propia vida. Versículo 8. Entra entonces el rey de vuelta del huerto del palacio al aposento del banquete. Y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. En su desesperación pidiéndole por la vida, pues se acostumbraba en los banquetes pues a recostarse, era como un diván donde se acostaban para comer tranquilo. Y ahora Amán estaba tirado de rodillas, apoyado en el diván donde estaba la reina, suplicándole por su vida. Y cuando lo ve el rey, dice: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? ¿Qué haces tirado casi arriba de ella? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Al ver la ira, es como decir: firmaste tu decreto de muerte. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: en la casa de Amán hay una horca de 50 codos que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien del rey. Y el rey dijo: cuélguenlo en ella. Y así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Y se apaciguó la ira del rey. Qué tremendo cuando Dios toma las cosas en su control. Ay de aquel que se levanta contra alguno de sus hijos que le son fieles. Ay de aquel. Hermanos, la historia que sigue después, los judíos celebran esa fecha hasta el día de hoy. Y se llama Purim. El nombre de la fiesta, ustedes saben que Dios estableció 7 fiestas del santuario, 7 días feriados que se adoraba a Dios en las fiestas del santuario. Pero los judíos agregaron 2 feriados más a su calendario. Y el primero de esos 2 extras, son 9 en total las fiestas, porque originalmente fueron 7 las que Dios estableció. Pero luego el pueblo de Israel agregó 2 fiestas más a su calendario de fiestas religiosas. Y la número 8 es Purim, así se llama. Y la número 9 fue Hanukkah. Y Hanukkah viene de cuando Dios obró en favor de los judíos en la época de los griegos, siglos más tarde, después de la historia que estamos relatando, y allí fue donde se purificó el templo y se conoce como la fiesta de las luces, porque se volvió a prender el candelabro. Pero eso es años más tarde. Pero esta fiesta de Purim la celebran los judíos hasta el día de hoy. ¿Saben por qué? Si van al capítulo 3 y al versículo 7, dice: en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Noten, Pur. Esa es una palabra persa. Pur. Esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Fue primero a los brujos, fue primero a los adivinos para que le tiren las cartas, que le tiren suerte, y le salió el mes 12º. Y a los 13 del mes se firmó el decreto en el mes de Adar para matar a los judíos. Según él, pues los brujos le dijeron que ese era el año propicio para la muerte de los judíos. Poco se imaginaba él que iba a ser el de su propia muerte, ¿verdad? Increíble la historia.
Y de ahí viene el nombre Purim. Purim es el plural. Pur quiere decir suerte. Purim, suertes, porque se echaron suertes sobre la vida de los judíos. Pero Dios obró, y ese día, que era el decreto de muerte, que entraba en vigencia a medianoche. A medianoche. Se había dado libertad a todos de matar a los judíos en todo el imperio. Ahora, lo tremendo es que las leyes de Media y Persia no podían ser cambiadas. Eran infalibles. Una vez que se daban, no se podían cambiar. Y entonces ya estaba dado el decreto, ya se había repartido en toda la nación, que en ese día todos podían echar mano y matar al pueblo judío. ¿Qué hizo el rey? Después de que ahorcó a Amán, lo que hizo fue firmar un nuevo decreto. Y en el nuevo decreto, pues, se decía que los judíos podían defenderse. Es decir, no puedo cambiar la ley que fue dada, pero ahora sí les doy autorización a los judíos a defenderse. Y ni uno solo se atrevió a levantarse contra los judíos porque ya habían visto la suerte de Amán. El que se levantó contra Mardoqueo había terminado en la misma horca que él había hecho contra el judío. ¿Creen ustedes que alguien iba a levantar sus espadas para matar cuando los judíos se podían defender? Dice el resumen, que termina aquí la historia: Dios obró admirablemente en favor de su pueblo penitente, y un contradecreto promulgado por el rey para permitir a los judíos que pelearan por su vida se comunicó rápidamente a todas partes del reino por correos montados, que salieron apresurados y constreñidos por el mandamiento del rey. Eso lo pueden leer en el versículo 14 del capítulo 8. Se hace un nuevo decreto. Versículo 13 dice: la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Es decir, se les tira alguien encima, prepárense y pueden defenderse. Los correos, versículo 14, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y con una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos por el temor de los judíos que había caído sobre ellos. Y el capítulo 9 cuenta cómo fue esa noche. La noche que iba a ser la noche del asesinato de los judíos terminó siendo la noche de victoria. El día señalado, dice la mensajera del Señor, está en el capítulo 9 de Esther. En el día señalado para su destrucción, los judíos se juntaron en las ciudades en todas las provincias del rey Asuero para meter mano sobre los que habían procurado su mal. Pero miren lo que dice el versículo 16 del capítulo 9. El versículo 2 decía, el que acabamos de leer: los judíos se reunieron en todas las ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, Esther 9:2, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Pero los que se atrevieron a levantar espada contra ellos, dice el versículo 15, los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa 300 hombres, pero no tocaron sus bienes.
En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría. Así que esa fue la gran liberación. Dios obró de tal manera que en lugar de morir los judíos, más bien murieron los enemigos. Porque los demás que aceptaron el nuevo edicto dijeron, ni nos levantamos contra ellos. A lo menos los que estaban en Susa habían visto lo que le había pasado a Amán. Pero en el resto del país había enemigos que les tenían envidia, que les tenían celos y aprovecharon. Pero lo que les costó fue su propia vida, porque los judíos estaban preparados para defenderse y Dios obró en su favor. Habiendo contado esta historia, hermanos, ahora yo quiero hacer la aplicación de esta historia a nuestros días. Y no la voy a hacer yo. La mensajera del Señor dice, ángeles excelsos en fortaleza habían sido enviados por Dios para proteger a su pueblo mientras éste se aprestaba en defensa de su vida. Mardoqueo llegó a ser el segundo en el reino, ocupó el lugar de Amán, imagínense. El que iba a ser muerto en la horca que había hecho Amán, más bien llegó a ocupar el cargo de Amán y a ser el segundo en el reino. Cuando Dios obra, Él es el que decide. Pero ahora escuchen lo que dice la mensajera del Señor. Los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempos de la reina Esther no caracterizan solo a esa época. El revelador, el apóstol Juan, al mirar a través de los siglos hasta el fin del tiempo y ver nuestros días, declaró, Apocalipsis 12:17. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer. Recuerden que el que estaba detrás de Amán era el diablo. Y aquí otra vez, el diablo odia al pueblo de Dios. La mujer es la iglesia del Señor que le es fiel. El dragón, dice el versículo 17 del capítulo 12 de Apocalipsis, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la simiente de ella. El remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y entonces la mensajera del Señor dice lo siguiente. Algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplirse estas palabras. El mismo Espíritu que en los siglos pasados indujo a los hombres a perseguir la iglesia verdadera, los inducirá en el futuro a seguir una conducta similar para con aquellos que se mantienen leales a Dios. Aún ahora se están haciendo preparativos para este último gran conflicto. Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para concertarse contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio y la educación se combinarán para cubrir de desprecio a los que guardan los mandamientos de Dios. Gobernantes, ministros
y aún miembros de la iglesia, llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra el remanente. De viva voz y por la pluma, mediante jactancias, amenazas y ridículo, procurarán destruir la fe del pueblo de Dios. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo. No pudiendo presentar una, así dicen las Escrituras, contra los que defienden el día de reposo de la Biblia, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta de una declaración bíblica, haciendo del domingo el día de reposo. A fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores de esta nación, de los Estados Unidos, cederán a la demanda por leyes dominicales. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola uno de los preceptos del Decálogo, el cuarto mandamiento. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia final entre la verdad y el error. Y no se nos deja en duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Ester y Mardoqueo, el Señor vindicará a su verdad y a su pueblo. Pero viene una crisis muy grande sobre el pueblo de Dios. Una crisis como nunca se ha visto. Aún la crisis del pueblo judío es chiquita comparada a la que viene. El Señor Jesús lo puso con estas palabras en San Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24 y versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gran tribulación. Dice el versículo anterior, el 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en sábado, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Una traducción posible también de este versículo, el 20, es: orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni del día de reposo. Es decir, que no huyamos por el sábado, que no tengamos en menos el mandamiento del Señor. La crisis que se avecina es la peor de toda la historia. Y dice el versículo 22, el que sigue: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Estamos preparados nosotros para lo que viene? Leo un parrafito más de aquí. Primero vienen las leyes dominicales. Y luego, para los que las desobedecen, viene el decreto de muerte, como en los días de Ester. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que se promulgó en los días de Asuero contra los judíos. Hoy, los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante
inquietante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Finalmente se promulgará un decreto para quitar la vida al pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Lo conocemos como el decreto de muerte. Y eso está también en Apocalipsis capítulo 13. Esa crisis que vendrá nos va a afectar a todos. Y no falta mucho. Miren, hermanos, hay algo que es muy sorprendente. Este libro, Profetas y Reyes, fue el último que Elena de White escribió al final de su vida. Elena de White murió aquí en el norte de California con 87 años de edad, en el mes de julio de 1915. En el mes de febrero tuvo una caída. Y en esa caída, ya mayor de 87 años de edad, se quebró la cadera. La operaron, le pusieron pues clavos. Ustedes saben lo que se hace cuando se quiebra la cadera. Le pusieron clavos, muy doloroso, y ella estaba en recuperación, pero nunca más volvió a caminar. Tuvo su caída a fin de febrero y 4 o 5 meses después pasó al descanso. La mensajera del Señor. En ese periodo que ella estuvo en cama desde su caída hasta su muerte, no dejó de escribir, aún con el dolor, y estando en cama siguió escribiendo y terminó de escribir este libro, Profetas y Reyes. Y el capítulo que acabamos de leer lo escribió en ese periodo de su convalecencia del accidente, pero que finalmente terminó en su deceso. El libro no se alcanzó a publicar sino hasta después de sus funerales. Al año siguiente, en 1916, se publica este libro. Ya ella lo había dejado escrito, pero pues había que hacer arreglo para imprimirlo y para sacarlo a la luz. Y este libro fue póstumo. Póstumo quiere decir después de su muerte, que salió a la publicación. ¿Pero por qué menciono esto? Porque en 1915, en su cama, en su lecho final, Elena de White escribió estas palabras: los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en los tiempos de Esther no se refieren solo a su época. Y después cita Apocalipsis 12:17, el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios, contra el remanente. Pero miren lo que acabo de leer, no sé cuántos de ustedes lo captaron. Lo vuelvo a leer ahora dándole énfasis. Algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplirse estas palabras. Ella lo escribió en 1915. Pero ella dice que algunos de los que vivían hoy, cuando ella escribió eso en 1915, van a ver el cumplimiento de cuando el dragón se levante para hacer la guerra final contra el remanente, la promulgación de las leyes dominicales. Les hago una pregunta. Si hay personas que estaban vivas en 1915 y todavía están vivas hoy en día, ¿cuántos años tienen? ¿Cuántos?
¿Cuántos? Más de 100, ¿no? Over 100. Más de 100 años. Si en 1915 y estamos en el 2021, 106 años. ¿Cuánto tiempo falta para que esta última profecía de Elena de White se cumpla? Si hay personas que ya estaban vivas, posiblemente eran bebés o pequeñitos en aquella época, pero van a ver el cumplimiento de cuando se promulgue una ley dominical contra el pueblo de Dios. ¿Cuánto puede pasar para esto? Ya después de los 100 años, rápidamente la gente va pasando al descanso. Hay algunos que llegan a 115, 120 años, pero eso es muy raro. Hay personas que estaban vivas en los días de Elena de White, pero ya tenían 10, 12 años que todavía están vivos y tienen como 120 y pico de años. Y todavía están vivos. Y otros que estaban más pequeñitos que todavía están vivos. Solamente aquí en California, en Loma Linda, hay centenarios. ¿Y saben cuántos centenarios hay? Hay más de 100 centenarios en la zona de Loma Linda, adventistas. Es decir, que pasan 100 años. Hay una mujer que se hizo muy famosa hace algunos años atrás porque al cumplir los 100 años de edad subió el monte McKinley, el monte más grande aquí en el sur de California, lo escaló hasta la cima con 100 años para celebrar su cumpleaños. Esta mujer todavía está viva y todavía está muy fuerte y todavía sale a caminar todos los días. Y tiene 107 años de edad. 105 cuando salió, cuando yo leí que volvieron a hablar de ella en el artículo. Es decir, ella estaba viva cuando Elena de White escribió esto y todavía está viva. La nieta de Elena de White, que tenía tan solo 3 años cuando Elena de White falleció, todavía está viva. Así que todavía hay personas vivas que estaban vivas cuando Elena de White escribió esto que acabamos de leer. Pero ¿cuántos años más van a vivir? Y si Dios dijo a través de su mensajera, hay personas que están vivas hoy, que van a ver el cumplimiento de esta profecía de la ley dominical, entonces, hermano, el conteo se va rápido, porque año con año van muriendo más y más personas que estaban vivas hace 100 años atrás. ¿Cuánto puede faltar? Si decimos que el Señor va a venir dentro de 20 años, pues esas personas, bueno, no que el Señor venga, pero que se promulgue la ley dominical dentro de 20 años, esas personas tendrían 126 años. Yo no creo que Dios va a hacer que la última profecía que dio Elena de White pase y no se cumpla, y que pasan más años y que esas palabras que ella escribió no se cumplan. Hermano, esto me está diciendo a mí que lo que nos queda de tiempo es muy poco. Y quién sabe si no es con este presidente que no viene la ley dominical. Yo quiero terminar en esta hora haciendo un llamado a que nos consagremos a Dios como nunca antes. Pero no nomás consagrarnos y prepararnos nosotros y hacer preparativos. Aquellos que aún no saben dónde van a ir, todos nosotros sabemos que al promulgarse la ley dominical es la última
última oportunidad de salir de las grandes ciudades. Es la última oportunidad. Pero debemos hacer provisión de antemano, ya saber dónde nos vamos a ir. Y muchos no han hecho arreglos, no saben. Si se promulgara ahora, en 1, 2 años, la ley dominical, ¿a dónde te irías? ¿Qué harías? Así que por un lado tenemos que hacer la preparación espiritual. Segundo, la preparación física del lugar donde vamos a ir. Pero también tenemos una tarea que cumplir y debemos amonestar no solo al mundo, sino especialmente a los que viven aquí en nuestra zona, que Dios nos los ha puesto cerca de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un mensaje que dar. Tenemos una obra que realizar. Y la mensajera dice que ninguno le puede pasar esa tarea a otro. Cada uno de nosotros individualmente tenemos una tarea que cumplir. Hay almas que se van a salvar tan solo por nuestro intermedio. Yo quiero concluir en esta hora presentándoles el plan que los pastores decidimos hace 2 o 3 semanas atrás. Fuimos a un retiro espiritual de todos los pastores en la montaña. Y allá el Señor movió el corazón de todos nuestros pastores. En total son 19 pastores que están sirviendo al ministerio del Evangelio Eterno. Y dijimos, llegó el momento de que hagamos algo en grande para el Señor. Esta pandemia nos tuvo como aguantados. Y fíjense que el diablo lo que quiere es tenernos aguantados para que el mensaje no se dé. Y todo esto que vino fue para aplastarnos, para aguantarnos, para que no podamos hacer lo que Dios espera que hagamos. Y ahí estamos, algunos con miedo, otros que ni vienen por miedo a contagiarse, otros que están metidos en su casa. Nuestros demás hermanos que están en otras iglesias, algunos de la conferencia o de otros lugares, ni siquiera se están reuniendo. Dios nos dio la oportunidad a nosotros de reunirnos. Pero hay muchos otros que ni siquiera se están reuniendo en un templo. Dios tiene un pueblo que tiene la verdad presente, que tiene el conocimiento de lo que viene. Pero ¿qué hacemos si nos quedamos callados? ¿Qué le dijo Mardoqueo a Esther? Si tú callas en esta hora, Dios va a encontrar otros a través de los cuales Él va a obrar. Pero tú y tu casa pereceréis. Y si nosotros nos quedamos callados ahora y no hacemos nada, esperando que pase la pandemia, ¿ustedes creen que esto se pasa? Estamos cumpliendo en este momento 1 año de que comenzó la pandemia. 1 año. Fue el mes de marzo. Claro, había comenzado antes en la China, pero cuando se declaró pandemia, hace exactamente 1 año, en el mes de marzo del año pasado. Y aquí estamos a 1 año y todavía todos con las máscaras puestas. ¿Ustedes creen que esto se va? Oh, que las vacunas, oh, que esto, oh, que aquello. Dios conoce, aún antes de que las cosas sucedan, así como mencionó a Ciro por nombre 150 años antes que él naciera, ya el profeta Isaías había escrito su nombre en Isaías capítulo 45. Dios conoce todo. Y las profecías que tienen que ver con el tiempo del fin no deben tomarnos por sorpresa. Ni a Dios menos le toma por sorpresa. ¿A poco Dios no sabía
que venía esta pandemia. Claro que Él lo sabía. Y si las cosas se están dando como se están dando en el mundo, y Dios nos llama a hacer su obra, no es cuando se pase la pandemia, cuando vengan tiempos mejores. Nosotros tenemos que cumplir el mandato del Señor a tiempo y a destiempo. ¿Qué no dice así la palabra? A tiempo y fuera de tiempo. Predica, enseña, redarguye. Hay almas que se están muriendo con más razón ahora, que la muerte anda suelta por las calles. Y más gente está pasando a la eternidad sin Dios, sin esperanza, sin salvación. A lo menos a nosotros, si nos toca, porque a todos nos va a tocar si el Señor no viene antes. Yo espero estar vivo para la venida del Señor Jesús. Y una de las cosas que me da esa firmeza es ver que hay una profecía, que va a haber gente que estaba viva cuando Elena de White escribió esas palabras, pero que va a haber el cumplimiento de la promulgación de la ley dominical. Pues entonces no falta mucho. Claro, yo con eso no estoy diciendo que soy inmune. Y si el Señor me pone al descanso, aún por el COVID, antes de tiempo, pues Él sabrá lo que Él hace. Mi vida está en las manos del Señor. Pero una cosa les digo, esto no me va a parar para predicar el Evangelio. No me va a parar. Me cuidaré, claro, como nos estamos cuidando. Pero no por eso vamos a dejar de hacer la obra para la cual Dios nos llamó. ¿Quién sabe si para esta hora fuiste llamado? Si tú callas, Dios buscará otro que hable. Y respiro vendrá por otra parte. Pero yo no quiero estar entre aquellos de los que dijo Mardoqueo, pero tú y tu casa pereceréis. Yo prefiero perecer por predicar el Evangelio que perecer eternamente por no hacerlo. Si por predicar el Evangelio, y no estoy diciendo que me voy a descuidar, no, me voy a cuidar. Dios me cuida, pero yo tengo que hacer mi parte, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero si por predicar este Evangelio me contagio, porque sería mucho más fácil quedarme allá en mi casita y no salir. Y desde allá de la televisión predicar y total todos me pueden escuchar. Pero ahí voy a los hospitales a ungir a los enfermos de COVID, hermanos. Y me meto donde tengo que ir, porque hay una tarea que cumplir. Y no me estoy poniendo de ejemplo, simplemente estoy diciendo que yo prefiero morir en la trinchera antes que vivir con vergüenza de no haber cumplido el mandato del Señor. Es mejor morir con gloria por predicar su mensaje que seguir vivo con la vergüenza de no cumplir con lo que Dios nos ha encomendado. Que Dios nos ayude a ver las cosas como Él las ve. Porque al fin y al cabo nuestra vida está en sus manos. Y si Él quiere protegernos, miren, no hay virus que nos va a agarrar. Y si Dios lo permite, es porque Él sabe lo que es mejor para nosotros y para gloria de su nombre. En un momento nos vamos a poner en pie y vamos a cantar el himno Oigo del Señor la voz llamando. ¿Quién irá este día a trabajar? ¿Quién llamará a los perdidos? ¿Quién la senda angosta? Al nombre del Señor. Qué bueno es saber que cada uno de los que estamos aquí dijimos: heme aquí, Señor, cuenta conmigo. En esta hora de crisis hay esperanza, y esa esperanza está en Cristo Jesús. ¿Hay alguien que aún no entregó su tarjetita? ¿Hay alguien que aún lo está pensando? No lo pienses mucho.
Dios te está llamando. Aquí me la puedes entregar. Gracias, María. Vamos a orar por cada una de estas preciosas almas que se anotaron. Que hay más. Quedaron tarjetitas también, ¿verdad? Las vamos a tener aquí. El sábado que viene las vamos a volver a repartir para que los que no se anotaron hoy lo puedan hacer la próxima semana. Gracias, muchas gracias. Ya estoy viendo las casas que se están ofreciendo. Alabado sea el nombre del Señor. También quiero ver si hay predicadores que se anotaron. Vamos a postrarnos de rodillas para consagrar nuestra vida a Dios. Amantísimo Padre y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Señor, queremos agradecerte porque tú nos adviertes, tú nos amonestas a través de tu palabra y en tu infinito amor y misericordia tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hoy hemos escuchado tu voz una vez más al darnos cuenta cuán cercano está el momento de la crisis final. Al estar en medio de esta crisis, de esta pandemia y la crisis económica que se avecina sobre esta nación y sobre el mundo, al darnos cuenta, Señor, de las cosas que están sucediendo, las desgracias que están azotando, tormentas terribles de nieve, inundaciones, terremotos, como el de esta mañana en Japón con el tsunami que está en este mismo momento devastando vidas. Nos damos cuenta, Señor, que las señales se siguen multiplicando a nuestro alrededor. No queremos estar ciegos a lo que está pasando en este mundo. Y, Señor, te hemos respondido. Sabemos que hay muchos otros que nos están viendo a través de la pantalla. Y, Señor, esas almas que también han sido movidas, te pedimos que tú muevas su corazón para llamar por teléfono, para poder anotarse también ellos y abrir sus hogares, para que en esos hogares también se pueda predicar la palabra de nuestro Dios. Padre Santo, nos ponemos en tus manos, nos reconsagramos a tu servicio en esta hora. Ya que el tiempo es corto, necesitamos abreviar tu obra en justicia para estar listos para el día de tu venida y no ir solos. Traer a muchos otros que por tu gracia podamos alcanzar cuando todavía hay tiempo de misericordia. Sella estas decisiones. Cada uno de estos nombres son preciosos para ti. También, Padre Santo, te pedimos por aquellos que han decidido abrir sus hogares para que sean centros de predicación, para que sean hogares de esperanza para su barrio, para su inmediación, para las gentes que viven en su alrededor. Bendice, Señor, también a aquellos que han marcado, que quieren ser predicadores, que tú los puedas ir preparando desde ahora poderosamente para esto que viene. Y que podamos ver las gavillas, los frutos de nuestro esfuerzo. Pedimos, Señor, que bendigas esta etapa de siembra que hoy se inició en todas nuestras iglesias del Ministerio del Evangelio Eterno. Bendice a las almas que nos escuchan a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, de las distintas plataformas, de los distintos medios de comunicación, de las redes de canales de televisión, que mueva sus corazones, no importa dónde estén, Señor. Aun si están allá en el cono sur, en Argentina, o están en el norte, en Alaska, pero fueron tocados por este gran esfuerzo que nos vamos a unir aquí en el sur de California, también a ellos, llévalos a tomar la decisión de proclamar este mensaje y de unirse en este gran proyecto evangelístico que estamos lanzando el día de hoy. Y te pedimos, Señor, que prepares los corazones,
las almas que van a aceptar nuestra invitación de recibir un curso bíblico, de prepararse para así llegar a ser parte de tu pueblo. Obra tú en cada corazón y sella cada una de estas decisiones para honra y gloria de tu nombre. Gracias por escuchar nuestra plegaria. Gracias por hablarnos al corazón y porque no hemos sido rebeldes a tu llamado. Y gracias porque sabemos que tenemos todo lo que te pedimos en el bendito nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.